mostrarle, por ejemplo. Entonces vamos a ver lo que son las generalidades del aparato reproductor, del sistema reproductor. Muy bien. Vamos a hacer un video. Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Mi nombre es Chus del Rincón y nos encontramos en un curso de Fisiología del Sistema Endocrino. En los dos anteriores audiovisuales estudiamos el funcionamiento y acción de las hormonas sintetizadas en las glándulas suprarrenales. Unas de ellas eran consideradas como andrógenos y estrógenos débiles, pues intervenían a su medida en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En esta última lección del curso estudiaremos el mecanismo de acción de las hormonas sexuales sintetizadas y segregadas por las gónadas. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Las gónadas son los cuerpos que producen los gametos, espermatozoides en los hombres y ovocitos en las mujeres. Y entonces, las gónadas son los órganos que producen los gametos sexuales para tener nuestros hijos. Los ovarios, esos son los testículos, van a producir espermatozoides en cada los tubos semíferos a través de las espermatogonias, que son como son células diploides que tienen 46 cromosomas. A través de una división que se llama meiosis, se van a convertir en espermátides, luego espermatozoides, con 23 cromosomas nada más, la mitad, pueden decir la mitad. Y van a estar alojados acá en esos túbulos semíferos. Y luego van a quedar madurar acá en este que se llama el epidídimo, y luego por este conducto deferente van a irse ya hacia acá adelante, ¿no? Hacia la próstata, y de la próstata por la uretra peniana hacia el neoterminal y hacia afuera. Entonces, esos son los testículos que producen espermatozoides en esos túbulos semíferos. Y acá en la mujer, estos son los ovarios, en la cual la mujer va a nacer desde niñita, ya ella tiene un desarrollo en la meiosis en ella, esa división meiótica, ya no importa, esa división meiótica, en plena división meiótica, ella nace, viene a este mundo, o sea, es bebita, nace así, en plena meiosis. Ya. Y va a venir con una cierta cantidad de óvulos, de ovocitos, como 500 ovocitos. Miren, el hombre nace con sus espermatogonias, así contadas, que van a reproducirse. Los espermatozoides van a ser jovencitos, recién hecho, si tienen relaciones sexuales, todos los adultos. Si son relaciones hoy día, de repente espermatozoides se han, hoy estamos ¿qué más, no? Martes. De repente el domingo han nacido de la espermatogonia y se han convertido en espermatozoides recién el domingo o el sábado. Son jovencitos, por eso que no hay problema. En cambio, en la mujer no. Estos ovocitos se han formado. Si la mujer tiene 40 años, hace 40 años. O si tiene 25, hace 25 años. O sea, es viejo este ovocito, en cambio es jovencito. Entonces casi nos da la idea de que un viejito que tiene todavía actividad sexual
puede tener su hijo, un hombre de 80 años, 70 años, 60 años, puede tener su hijo como si nada. ¿Por qué? Porque tiene espermatozoides jovencitos, o sea, de hace 2 días. Todavía tiene esa reproducción mayor. En cambio, en la mujer no, tiene una reproducción meiótica estancada. En plena división meiótica ha nacido esa bebita, esa niña. ¿Ya? Y nació con 500 ovocitos que cada 28 días después de la menarquia, de la primera regla, va a ir ovulando cada 28 días, cada 28 días, cada 28 días, cada 28 días. ¿Ya? Y ¿hasta cuándo? Hasta su fecha de última regla, que es, ¿cuándo es su última regla? Cuando ya tiene a veces 45 años, 47, 52, así. A eso que llaman menopausia. Entonces caen 500 ovocitos y que cada mes después del inicio de la primera regla, que se lo vamos a 2 o 3 años, cada 28 días va a estar saliendo para encontrarse con ese espermatozoide y dar origen a un huevo cigote o a un nuevo ser viviente. Ese es el fin. Ese es el fin. Muy bien. ¿Y dónde están estos 500 ovocitos? Dentro del ovario. Pero los 500 no van a madurar al toque, sino van a ser un grupito como de 4, 5, 8, 7. Y van a ir madurando un que se llama crecimiento de los folículos. Los folículos ováricos. Del ovario, van creciendo. Cada mes uno nomás madura y luego eso uno nomás va a ovularse y va a juntarse, si fuera posible, cuando se encuentran con el espermatozoide. Es una historia. Dice, entonces, eso es el ovario. ¿Muy bien? El ovario aquí está, esa es la trompa. Es de la trompa, o sea, el ovario está para acá. Es de la trompa. Desde acá, ese óvulo va a irse a la trompa y de la trompa va a venirse por acá por la trompa hasta el útero, que está por acá. Para que se encuentra con un espermatozoide que va a entrar por acá y que se puede fecundar por ahí y formar el huevo cigote y luego regresar al cuerpo del útero y crecer ahí, ¿no? Eso es lo que hace. Muy bien. Además de esta función nutritiva, las gónadas sintetizan y segregan hormonas. Las gónadas son cuerpos cuadrados pares localizados en la cavidad pelviana y que producen diversas hormonas. Los estrógenos. Entonces, las mujeres tienen, y aquí está, mira, aquí está el aparato genital femenino, los órganos internos. ¿No? Acá tenemos al útero, aquí está la vagina, el útero, la trompa llega después la trompa de falopio, y aquí está el ovario. Hay un ovario derecho y un ovario izquierdo. O sea, tenemos acá ovario. La mujer tiene ovario acá en la fosa ilíaca derecha y en la fosa ilíaca izquierda, los ovarios. Aquí está. Muy bien. ¿Y qué va a producir? Como dice acá, va a producir una hormona que se llama estrógenos. Entonces, cuando hablamos de estrógenos, vamos a ver acá más pintadito para que vean. Y la progesterona. Listo. Entonces, cuando hablamos de estrógenos, ya el estrógeno, el prefijo estro significa celos o deseo de aparearse con un macho o una hembra. Ese es el estro, deseo sexual. Se llama estrogeno, es origen. O sea, esta hormona sirve para eso, para embellecer si hablamos de especie, ¿no? Para embellecer a la hembra, ¿no? Puede ser un animalito, un caballito, una vaquita, puede ser hasta un ave. Entonces, los estrógenos son hormonas que sirven para embellecer, para embellecerla y atraer al macho, ¿ya? Para poder aparearse. ¿Para qué? Para garantizar la continuidad de la especie. Como la naturaleza ha hecho eso, para que si no hubiera algo atractivo, ¿quién va a buscar a una mujer? O si no hubiera algo atractivo un hombre, ¿qué buscaría una mujer a un hombre? Nadie. Entonces la mujer viviría sola, el hombre solo. Llegó 2025, 28, 2050, se acabó el mundo. No hay hijos y no hay seres humanos. Y si así fueran todas las especies, no hubiera seres vivientes. Pero la naturaleza ha hecho de que haya esto, o sea, celos, deseo sexual. Entonces,
Para eso, ya son hormonas que van a estimular, le van a dar los caracteres sexuales, sobre todo femeninos externos, ¿no? Depende la brillantez de su piel, de repente su voz fina, su forma, ¿no? Todo eso que le va a ser atractivo para su pareja, ¿no? Para su pareja. Ya, para eso sí, caracteres sexuales. En cambio, la progesterona se va a servir ¿para qué? Para, la palabra pro significa antes, ¿no? O sea, para preparar, ¿no? Pro algo. Y gesterona viene de gestación, progestación. Son hormonas que sirven para que al útero, que es delgadito su capa, que se llama endometrio, lo va a volver grueso en el sentido de que va a haber proliferación de vasos sanguíneos y bastante, va a salir bastante irrigación. ¿Para qué? Para que pueda alojar al huevo o cigote, al producto fecundado, para que se pueda formar la placenta y alimentar todo al producto, ¿no? Entonces, todo eso ¿quién lo hace? La progesterona, ¿sí? Progestación, sirve para alistar al embarazo, a la gestación. Entonces, son dos hormonas diferentes. Muy bien, ambos son producidos por el ovario, pero vamos a ver por qué parte del ovario, ahorita viene. Los estrógenos son hormonas esteroideas derivadas del colesterol. Entonces, los estrógenos, esos estrógenos, son hormonas esteroideas. ¿Y se acuerdan? Las hormonas estaban clasificadas, hormonas liposolubles y hidrosolubles. Claro. Hay unas hormonas liposolubles, ¿ya? O son derivados de, se llaman esteroideas, lo que son derivados del colesterol. Entonces, esto es el núcleo, no ciclopentano, peridofenadreno, o núcleo del colesterol. ¿Se te parecen ustedes? Claro. Entonces, de ese núcleo, claro, por ejemplo, tenemos una cetona, acá tenemos un grupo de alcohol, otros dos grupos de alcoholes. Por ese cambio no vale, cambia de nombre. Esto se llama estradiol, esto se llama estriol y esto se llama estrona. Entonces, son hormonas sexuales femeninas. Y todos forman lo que se llaman los estrógenos. ¿No? Estrógenos. Muy bien, derivados del colesterol. Que además de producirlos en los ovarios, también se producen en la placenta durante el embarazo y en menores cantidades en las glándulas adrenales. Entonces, si estamos en el tema de ovario, grandes cantidades se producen en el ovario, o sea, grandes cantidades. Pero el otro día también cuando hicimos la glándula suprarrenal, hemos visto que se produce en la corteza suprarrenal, Sí. ¿no? En esa zona que se llama la fase, la reticulada, una zona reticulada, ¿ya? Y hemos visto ahí una serie de que cómo a partir del colesterol había pregnenolona, progesterona, y cuando se iba a la derecha, y se formaba acá los mineralocorticoides a la izquierda, a la derecha los glucocorticoides, y a la mano derecha estaban los andrógenos, que después se podían convertir en estrógenos. Entonces, los estrógenos no solamente se producen en el ovario, también en la glándula suprarrenal. Y ahora estamos viendo el video también en la placenta. O sea, 3 lugares donde se producen los estrógenos. Como comentamos en un anterior audiovisual, consideramos 3 tipos de estrógenos: el estradiol, el estriol y la estrona. Los 3 presentan un mecanismo de acción consistente en entrar en el... Listo. Estas hormonas, como son liposolubles, entonces fácilmente pueden pasar a la membrana celular. Entonces, un 5, ¿ya? Adiós. Aló, Juanita. Entonces, como los estrógenos son liposolubles y la membrana celular es la membrana pica o fosfolipídica, es lípido, entonces entra como pedro de azúcar fácilmente. ¿De dónde se va? Al núcleo. Y en el núcleo ya tenemos nuestro ADN. ¿Qué es nuestro ADN? Es una cadena de nucleótidos y cada 3 nucleótidos, 1, 2, 3, se llama un codón, y un conjunto de codones se llama un gen. Un gen es como un grupito de núcleos que van de una cadencia para nuestra nariz, nuestro pelo, algo. Entonces, eso ya está listo. Le llega entonces acá la hormona por el receptor acá y acá lo activa y se forma el ARN mensajero. Y esto sale para afuera y en el retículo plasmático granuloso se utiliza una proteína
que va a dar la función, ¿no? Los caracteres sexuales masculinos, femeninos, así. Entonces, así actúan los estrógenos. O sea, es una hormona liposoluble. ¿Por qué? Porque es derivado del colesterol. Igual que las hormonas tiroideas también liposolubles, ¿no? La hormona tiroidea, como la tirosina es un aminoácido de forma cíclica, también se comporta, ya no se comporta como alifático estirado, sino cíclico y le da carácter también liposoluble. Entonces, podemos saber, todo eso es fácil. Vamos a ver qué dice acá. El interior de las células de los órganos diana y llegar al núcleo produciendo activaciones o desactivaciones de genes para la síntesis de proteínas. Los estrógenos inducen fenómenos de proliferación celular sobre los órganos, principalmente endometrio, mama y el mismo ovario, y junto con la progesterona y las gonadotropinas de la adenohipófisis, regulan el ciclo menstrual. Entonces, los estrógenos lo que va a hacer es el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. Por ejemplo, una mujer de lejos no se da cuenta que es una mujer, porque tiene la cintura pélvica más ancha que la cintura escapular. Tiene más grasa que un varón tiene músculos. ¿Quién lo hace? Los estrógenos. Los estrógenos hacen que de lo que está planito la mujer a los 8 años y a los 9 empieza la pubertad, ¿no? Entonces se forman las mamas, ¿no? También los estrógenos ayudan al hueso. Las mujeres que ya dejan de menstruar a los 45, 50 años ya sufren de una enfermedad que se llama osteoporosis, porque la osteoporosis pues está protegido por los estrógenos. Si no hay estrógenos, aparece la osteoporosis. Y ayudan para el desarrollo sexual de los órganos internos, del útero, la trompa, ¿no? Y la vagina, todo, la vagina, todo el resto, también, caracteres externos también, femeninos también, ¿no? Entonces todo hace, es más, actúan en el hipotálamo y en el hipófisis, como feminizando a la mujer, porque la hormona liberadora de las gonadotrofinas en los varones es muy diferente a la de las mujeres, ¿ya? O sea, se llaman así, pero ahí son diferentes, pues, porque tienen un ácido más, algo más. ¿Para qué? Para que actúe justamente en ovario. El de los varones va a actuar en testículo, y en cambio de las mujeres van a actuar en ovario. Pero ¿dónde aparecen esto? Acá arriba, en el hipotálamo, que produce hormonas liberadoras, y acá en la hipófisis, que produce gonadotrofinas. A ver, ¿qué más sigue? Mantienen el embarazo y preparan las glándulas mamarias para la lactancia. Esa es la progesterona. Los ovarios también producen dos hormonas más. La inhibina, hormona proteica que inhibe la secreción de FSH. Entonces, hemos conocido a las siguientes hormonas. Los estrógenos, que dan caracteres sexuales femeninos. La progesterona, que sirve para qué? Para alojar la gestación. Y acá aparecen dos más. La inhibina, que sirve para inhibir la excesiva secreción de FSH, para hacer la autorregulación, retroalimentación negativa. Y otro que se llama relaxina, que sirve para relajar el cuello uterino y el trabajo del parto. Entonces, esas son producidas por los ovarios, son producidas también por la placenta. Inhibina. ¿Sí? Y la relaxina, hormona también proteica, producida durante el embarazo por los ovarios y la placenta, y cuya función consiste en aumentar la flexibilidad de la sínfisis del pubis y ayudar a dilatar el cuello uterino durante el trabajo del parto y el nacimiento. Las gónadas masculinas. Listo. Acabado las gónadas femeninas, vamos a la masculina. Mira, esto es el testículo. El testículo está conformado por los túbulos seminíferos. Y entre túbulos seminíferos, te das cuenta que este es un túbulo seminífero, otro túbulo seminífero. Acá hay una parte que se llama. No te duermas. ¿Cómo te llamas? Adriana, no te duermas. Adriana. Entre el túbulo seminífero y el túbulo seminífero tenemos lo que se llama las células intersticiales de Leydig. Y estas producen testosterona. Los túbulos seminíferos, ¿qué producen? Espermatozoides. Eso no se confunden. Acá son los espermatozoides y por acá están las células intersticiales de Leydig que van a producir testosterona. Muy bien. Llamadas testículos
son glándulas ovaladas que se localizan en el escroto. Sintetizan dos hormonas, la testosterona y la inhibina. La testosterona es la principal hormona secretada por los testículos. Se trata de una hormona esteroidal sintetizada por las células de Leydig que se encarga de regular la producción de espermatozoides y estimular el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, como el crecimiento de la barba y el engrosamiento de la voz. Entonces, esto es un corte de un testículo. Esto de acá es un túbulo seminífero. Acá tenemos los espermatozoides, por acá tenemos las espermatogonias. Y de trecho en trecho tenemos las células intersticiales de Leydig, que va a producir testosterona para dar los caracteres sexuales masculinos. Muy diferente. Bueno, ¿no? Muy diferente. Y aparte va a producir una hormona que se llama inhibina. Igualito que la mujer, lo que va a hacer es inhibir la producción de FSH. ¿Qué hace el FSH? Estimula para que se produzcan los espermatozoides. Entonces, hay un inhibidor que se llama inhibina y es producido por las células de Sertoli. Finalmente, la inhibina es una hormona proteica. Si ya dije, esta es la inhibina, no. Bien, acá, mira, voy a repetir la clase en el repaso, pero acá le voy a dar las cosas como si para una entradita. Ya. Cuando uno nace, el bebito que se forma en la etapa embrionaria, cuando se forma el bebito, tiene una gónada, que no se sabe si es testículo o si es ovario. A ver, le llaman ovotestis. O sea, hay una etapa en la vida donde el chiquito, tiene, pone 6 semanas de vida, 5 semanas, 6 semanas, tiene una cosa por esta zona, pero no se sabe si es ovario o si es testículo. A eso se llama gónada indiferenciada. Ahora, esta persona, si tiene el cromosoma XX como tiene un varón, la mujer tiene un cromosoma XY, no te verbas. ¿El varón qué cromosoma tiene? ¿XY o XX? ¿Varón? XY. Entonces, si tiene un cromosoma XY, ¿qué va a producir? Va a producir un factor determinante del testículo, ¿no? Un TDF, factor determinante del testículo. O sea, esta gónada diferenciada, si es varón XX, XY, va a tener este factor, y este factor va a hacer que se produzca testículos. ¿Se dan cuenta? Y los testículos van a producir testosterona, como ya sabemos, pero va a producir también esto que dice FIM, se llama factor inhibidor del conducto de Müller. ¿Qué es eso? Bueno, les digo de que también cuando el chiquito está todavía en una etapa de 5 semanas, 6 semanas de vida, en la etapa embrionaria, tiene dos conductos, pues, como dos tubos. Uno es el conducto de Müller, se llama conducto paramesonéfrico de Müller, que va a formar útero, trompas y varios. Y el conducto mesonéfrico de Wolff, que va a formar epidídimo, conducto deferente, testículos. O sea, tiene los dos conductos. O sea, esta gónada tiene esta opción, tiene esos dos conductos, y depende de lo que tenga un factor o de lo que no tenga, se va a producir o para mujer o para varón. Y repito, esas gónadas diferentes, si tiene cromosomas XY, va a tener el factor determinante del testículo y va a producirse testículos. Y el testículo va a producir testosterona. Y ya saben para qué, para el desarrollo de la genital y todo eso. Pero a la vez va a producir un factor inhibidor del conducto de Müller. Entonces, ese conducto que tenía, este chiquito tenía dos conductos. Como ese factor inhibidor lo va a inhibir ese conducto y no va a tener ni útero ni trompas de falopio. Y entonces, ¿qué va a tener? Va a tener epidídimo, conducto deferente, o sea, órganos sexuales masculinos. ¿Se dan cuenta? Y luego después ya va a tener próstata, pene y escroto, se va a desarrollar más. ¿Ya? Entonces, pero eso es cuando tiene este factor determinante del testículo y además cuando tiene un factor inhibidor del conducto de Müller. En cambio, si no tiene esto, si no tiene cromosomas Y, al no tener este factor, automáticamente, si no tiene cromosoma Y,
automáticamente se va a formar el ovario. Y automáticamente un ovario no produce testosterona nunca. Pues va a haber ausencia de testosterona, ya no va a haber factor inhibidor de la conducto de Müller y se va a desarrollar el conducto de Müller, y ese conducto de Müller de examen va a dar origen ¿a qué? Al útero y a las trompas. O sea, a tremendos agujeros o cavidades, ¿no? Cavidades, el útero y las trompas. O sea, el conducto de Müller va a dar origen a la trompa y al útero. Listo. Y a la vez, al no haber testosteronas, este conducto de Wolff, el masculino, se va a inhibir y ahí queda. Y va a desarrollarse pues ya los otros órganos que faltan para afuera, la vagina, los labios, clítoris, o sea, se va a dar caracteres sexuales de mujer. Mira, ¿cómo determina? Este cuadrito es importante. En el repaso les voy a volver a repetir, pero todo empieza de una gónada indiferenciada, que no parece un testículo, que no parece que es ovario, todo depende del factor determinante TDE. Listo. Acá también le voy a poner el repaso, pero mira, al comienzo tiene una gónada indiferenciada, míralo. ¿Qué es eso? Acá tiene un pliegue uretral y tiene un montículo labio escrotal. O sea, ¿qué es esto? Este es una vagina con labios. No, perdón, ¿son labios o son testículos? Puede ser labio escrotal. Y cuando, ustedes no han visto, cuando nace un chiquito recién nacidito, si no ves la cara, el cuerpo del chiquito, solamente ves la parte genital, no puedes diferenciar si es si es testículo o si son labios de una mujercita. Si es testículo, no puedes diferenciar, tienes que abrir y mirar, o ver todo su nalguita, todo su carita, todo. O sea, el testículo se parece, cuando está recién nacido, es un testículo chiquito, y más bien los labios son grandes y te confundes. Y esto me hace recordar a esto, ¿no? Acá cuando nace un bebé, o sea, en la primera etapa, como que dice acá, ¿no? En las primeras 6 semanas hay un pliegue uretral y hay un labio escrotal, que después de ahí en el tiempo se va a desarrollar a las 8 semanas, donde eso se va a abrir y va a dar origen pues ya a la parte vaginal, por decir, ¿no? O en todo caso, esto de acá se puede desarrollar si esto no se abre a lo que es el testículo. Esto es muy diferenciado, inclusive hasta las 8 semanas, ¿no? Hasta las 8 semanas. Recién a las 12 semanas, ya se va diferenciando un poquito más. Por acá vamos a ver cómo se va a desarrollar el clítoris por acá. Cuando ya el clítoris, cuando son chiquititos, el clítoris de una niñita es muy parecido al pene de un bebé, de un niñito. Porque el pene de un niñito, el pene recién crece a los 10 años, así, pero los chiquitos tienen chiquito pene. Entonces, cuando son recién naciditos, tienen chiquito. Entonces, hay niñas también un poquito desarrolladas que tienen un clítoris grande, parece pene, pero en realidad, claro, tiene su vagina todo. Y solamente hay que a la parte lo que es el falo, es el más falo, ¿no? El falo, o puede ser un glande de un pene, o puede ser un clítoris. Y ya en el tiempo, en la etapa de los 10 años, 9 años, cuando empieza la pubertad, ahí crece grande, ahí crece y ahí se nivelizan tremendamente. Pero al comienzo son muy diferentes. Al comienzo, miren, bien parecidos, después confundir, poco a poco va desarrollando en el tiempo. Eso que en el repaso lo vamos a hacer. Todo empieza de una parte indiferenciada. Bueno, esta lámina es para ver los tipos de sexo. Entonces, para que ustedes se acuerden, yo me acuerdo del factor de riesgo cardiovascular. Dice, ¿cuáles son los factores de cardiovascular no modificables? Uno dice, la edad, claro, la edad no se puede modificar, no puede bajar la edad. Otro dice, la raza, tampoco puede volver, si eres negro, blanco no puede volver negro, si eres negro puede volverte blanco. Y como negro tiene el riesgo a ser más infarto y todo eso. Y como sexo, el hombre tiene más chance de tener riesgo de hacer infarto. Claro. Entonces, si digamos que un hombre se aplica hormonas, un gay, ¿no? Se aplica hormonas a los 15 años, se aplica hormonas, y puede desarrollar pues una caderota así, unas mamas así, su cabello quizás no se corta, se ondula, su voz también, puede fingir todo.
Pero ¿cómo lo detectas? Le agarras acá afuera un poquito o en la piel y sacas el sexo, si es XY o XX, y eso es lo que vale. Y le dices, tú así te darás todo de mujer y todo, pero al fin de cuentas tienes el mismo riesgo cardiovascular que un hombre. O sea, igual si haces infarto joven, 35 años, 40 años. Entonces, a eso se llama pues, el sexo cromosómico. Cuando se le saca acá de las. Generalmente saca de la boca acá, le saca y se lleva, se le busca, pero no. Ya no sé cómo se llama el tipo, no sé cómo lo detectan, pero detectan si es X o es XY. Y eso se llama sexo cromosómico. Es un tipo de sexo. El otro sexo es el sexo gonadal, ¿no? Si tiene testículos, es varón, bueno, es obvio que el testículo está fuera del cuerpo. Y si es mujer, dentro de sacas una ecografía, dentro tiene sus gónadas, ¿no? Hombre y mujer. Pero a veces el hombre tiene sus testículos, y una vez hubo, en los años 80 había un concurso de belleza en Europa y ganó un concurso de mujeres, era para mí su universo. Y un concurso de mujeres, y ganó un hombre. Pues se había infiltrado un hombre, no porque era gay, nada, sino que era una mujer y no tenía pareja. El problema es que tenía testículos, pero los testículos no te lo tenían escondidos acá dentro de la boca, no era descendido, que tenía testículos. Tenía que dar mujer literal cuando hicieron el examen, pero no. Claro. No de voceo. Al fin, bueno, yo ya escuché ese caso de que tenía testículos y tenía testosterona, Sí. pero la testosterona no tenía receptores. Como no tenía receptores, entonces es como no tenía testosterona. Y automáticamente se ha feminizado pues, desde chiquita, ¿no? Desde que ha nacido. Y hasta el concurso de belleza. Pero, ¿cómo? ¿Quién habrá sospechado? ¿Qué habrá pasado? Pues de repente, a veces no puede tener hijo. Y cuando no puede tener hijo o algo, dice, claro que mi pareja no puede tener hijo. Le sacan más y a un doctor le prende un foquito y dice, mejor le hago un raspadito de acá y veo si es XY. Y le encontraron que era XY, es un varón. Ese se llama el síndrome de feminación testicular. Mira, y a eso se llama el sexo fenotípico, lo que aparenta. Claro, ahora en la moda de estos años con los gays y los... hay también mujeres, ¿no? El diablo, ¿no? Pues las lesbianas, ellos se pueden aplicar hormonas para volverse hombres, o los hombres para volverse mujeres. Sí, he visto. Pero esa apariencia se llama sexo fenotípico. Aquí está, ¿ven? Sexo fenotípico de los genitales externos, o sea, lo que aparenta. Esto de sexo gonadal es de acuerdo a lo que tiene, qué gónada tiene. O tiene testículo o tiene ovario. Y esto de sexo genético, si tiene X o tiene XY. Entonces hay tres tipos de sexo. Bueno, parece diapositiva, hay más sexos, ¿verdad? Haciendo psicológico, esas cosas. Pero para el examen, acá lo va a conocer los tres tipos de sexo. El sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo fenotípico. El fenotípico es lo que aparenta, teniendo testículo, puede aparentar mujer. Teniendo ovario, puede aparentar hombre. Eso depende de lo que aparenta. Muy bien. Y esta lámina es para ver lo que es como el hipotálamo produce una hormona liberadora que va a actuar acá en la hipófisis. La hipófisis va a producir la FSH, hormona estimulante de los folículos. Entonces ahí está el nombrecito, pues, de hormona estimulante de los folículos. Es el hecho de que una persona nace con 500 folículos, 500 ovocitos. Y de ahí cada mes, después de la menarquia de los 11 años, van a empezar a crecer como 5, 6, 8 folículos, ¿no? Y uno de ellos nomás va a madurar, y eso se llama el óvulo, ¿no? En ovulación. Pero ese desarrollo de los folículos va a estar estimulado ¿por quién? ¿Por qué va a estar estimulado? ¿Qué hormona estimula el desarrollo de los folículos? ¿Cómo se llama? Ahí está en la pizarra. ¿Se llama LH o FSH? FSH. FSH. El FSH, ahí está el nombre, dice. Folículo estimulante. Hormona, en inglés está por la regresa, ¿no? Folículo estimulante. FSH. FSH. Folículo estimulante, hormona estimulante de los folículos. Va a hacer crecer a ese grupo de folículos para que se produzca la ovulación. Y esos folículos van a producir, ¿qué? Estrógenos. ¿No? Esos folículos que están creciendo van a producir estrógenos. Y ya saben lo que son los estrógenos. Pero no solo eso,
Va a producir también inhibina. Inhibina para inhibir la mayor producción de FSH, o sea, la retroalimentación. ¿Ya? Y listo. Pero si que no ovula este folículo a los 14 días, porque no tiene pareja, por decir, entonces este folículo que está va a entrar en una etapa de cambio que se va a llamar, se va a convertir en un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, cuerpo amarillo que está acá, va a producir una hormona que se llama progesterona, que sirve para que los genitales, o sea, el útero se engruese para que aloje al bebito. Progesterona. Y también va a producir una hormona que se llama relaxina, que ya saben para qué sirve, para relajar el cuello uterino en caso de trabajo de parto. Entonces ya saben, y hay más hormonas que van viendo, estrógenos, inhibina, relaxina y progesterona. Y van a saber quién produce cuál. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y en el varón es algo parecido. Acá el hipotálamo produce hormona liberadora de las gonadotrofinas y la hipófisis va a producir gonadotrofinas y acá tenemos la FSH. Este FSH va a producir el desarrollo de los espermatozoides, la reproducción de los espermatozoides. Así como en la mujer producía el desarrollo de los folículos para el óvulo, para que fecunda como espermatozoide, a este le va a ayudar para que el espermatozoide se produzca y se encuentre como un óvulo. Eso hace FSH. En cambio, LH en la mujer hacía, en el cuerpo lúteo, estimulaba la producción de progesterona. En el hombre va a las células intersticiales de Leydig para que produzca una hormona. ¿Cómo se llama la hormona que produce las células intersticiales de Leydig? ¿Cómo se llama? La testosterona. Pregunta examen. La testosterona se produce en el testículo. ¿En qué parte? En las células intersticiales del Leydig. Entre los túbulos seminíferos están. En los túbulos seminíferos, entre los túbulos seminíferos. ¿Quién lo estimula? La hormona luteinizante o LH. Es en el varón. Se actúan las dos hormonas en ambos géneros, ¿no? Claro, en ambos géneros el LH va al ovario, al cuerpo lúteo, y el óvulo va a las células intersticiales. El cuerpo lúteo produce progesterona y acá las células de Leydig producen testosterona. Y la testosterona tiene su función, ¿no? Y en el repaso vamos a ver qué es Leydig, epidioleona, todo eso. La cosa es que ahora hay que vayan conociendo las cosas más elementales. Muy bien. Cambio y fuera. Tiene que ser una diapositiva, otro tema. Acá vamos a hablar lo que son las etapas, acá dice características de la pubertad. O sea, la pubertad es una etapa de desarrollo de caracteres sexuales masculinos y femeninos, depende del sexo, previo a la adolescencia. Entonces, esta pubertad son cambios morfológicos, ¿no? Por estímulos hormonales, tanto en el hombre como en la mujer. Y en la mujer vamos a ver, pues, por ejemplo, que aparecen los brotes de la mama. La mujer está planito hasta los 8 años, pero acá nos dice, a los 8 o hasta los 3 años, le aparece un botón mamario, un botoncito, así como un pezoncito de nosotros, un botoncito, y poco a poco ya va creciendo la areola, todo, al final la mama completa a los 13 años. Eso gracias a qué? Al apoyo de las hormonas, los estrógenos, ¿no? El vello pubiano igualito, no tiene nada a los 7 años, pero ya a los 8 años, aquí no puedo cosa, a los 8 años, y verdad los pelitos, ¿no? A veces le aparecen a los niños, las niñitas, y después ya toman ya cantidad y forma los vellos pubianos, ¿no? Y los vellos axilares también, ¿no? Y acá ya de 10 a los 16 años, más o menos a los 10 años, en las zonas como en la costa, como en Callao, hay zonas donde la gente es muy despierta, ¿no? Y en la selva también, como hace calor, y de verdad, en cierta manera habrá un poco más de libertinaje, ¿no? Seguramente los niños ven que sus hermanos mayores, sus mamás se desnudan, tienen relaciones, ¿no? Eso les desarrolla la mente. Y lo que hace es que este desarrollo de la mente va acá arriba, acá está la corteza cerebral, o sea, lo que uno mira y piensa, o malicia si quieren, para que entiendan mejor. Los chiquitos de 7 años, mira, te va pensando que su mamá cuando está con su papá no está jugando a chapadas,
algo malo están haciendo, dicen ellos, ¿no? Entonces, eso nomás hace que ya poco a poco ellos también se miran, y ese estímulo de mirarse, de compararse, o de querer ser ya más grandes, hace pues que al hipotálamo, que es el papá del sistema endocrino, genere pues hormona liberadora de las gonadotrofinas. Y acá la glándula hipófise produce las gonadotrofinas y todo se arma la angina. Ya, pero todo empieza de la corteza cerebral, ¿no? De lo que uno va viendo en el mundo externo. Y esto pues empieza de acuerdo a las zonas. Yo he visto en mi tierra, en mi tiempo, había chicas que a los 16 años no arreglaban. Y a los 17 sí arreglaban. Y cuando vine a mismo acá, miraba, de 11 años arreglaban. Y como dice acá, hasta pueden arreglar de menos edad, ¿no? La menarca, 10 años. Entonces, de acuerdo a la zona. Y luego también, pues, en las glándulas sudoríparas, las ecrinas, las glándulas sebáceas, todas esas glándulas tienen su olor especial, ¿no? Si así te bañas, igualito te producen su olor especial, que para los animales eso tiene importancia. Por ejemplo, los perros o los animales, por olfato, captan a su pareja, los perros, caballos, burros, todos captan a su pareja, o sea, lo huelen el macho, huele a la hembra, así la hembra está cayendo en la avenida, al toque se aló, que quiere abrir la puerta, todo, no el macho, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? Con las feromonas, porque en estas zonas ellos producen como hormonas, pues, que son atractivos para su pareja, para la reproducción de la especie. Muy bien. Y entonces en los niños. En los niños también ya empiezan a crecer los testículos a los 10 años. A los 10 años van creciendo, por eso digo, hasta 7, 8, 9 años, los testículos están chiquitos, después ya crecen, ¿no? Hasta 10 a los 14 años. El vello púbico, el hombre también igualito tiene su vello pubiano, en la mujer el vello es triangular, en el varón es romboideo, todo el mundo lo sabe. Pero no siempre es cierto, es exacto, ¿eh? Es depende de la raza también. ¿Ya? Y luego tenemos crecimiento del cuerpo, pero las niñas crecen primero. Las niñas de 11 años van a primero y secundaria, pues son altaces, orgullosas, mi hijita grande. Y sus hermanitos, o mejor dicho, sus promociones, chiquitos. Y los chiquitos están jugando con carritos, están jugando con. Y las niñas ya están pintando, queriendo pintar. ¿Eso por qué? Porque ellas crecen más rápido. Entonces, y el hombre ya crece después, más alto que su hermano, por decir, más alto que la mujer. Bueno, hay crecimiento del cuerpo, crecimiento del pene. El pene también empieza a crecer a los 11, 12, 13 años, recién a esa edad, ya va creciendo más. Y luego hay cambios en la voz, donde hay cambios en la laringe, ¿no? En el varón, ¿no? Y el vello facial, o sea, los bigotes, ¿no? Igualito también las glándulas sudoríparas, también ecrinas, todos ellos, el sebato, el acné, todo va relacionado al desarrollo, pues, ¿no? Al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Muy bien. Y después viene acá para ver algunas patologías. Por ejemplo, acá tenemos el síndrome de feminación testicular. Síndrome de insensibilidad a los andrógenos. O sea, el paciente tiene andrógenos, pero no tiene receptores, por lo tanto va a tener caracteres sexuales femeninos. Uno de ellos es el síndrome de feminación testicular. O sea, tiene testículos con bastante testosterona, pero no tiene receptores. Otro es deficiencia de la 5-alfa-reductasa. La 5-alfa-reductasa, pues, lo que va a convertir pues, a la dihidrotestosterona en testosterona o al revés. Entonces, no va a tener esa hormona, perdón, esa enzima, por lo tanto, es como no tenía también testosterona. ¿Ya? Otra patología es la aromatasa. La aromatasa convierte pues, los estrógenos en testosterona, la testosterona en estrógenos, ¿no? La testosterona en estrógenos, entonces también va a tener problemas ahí. Entonces va a tener problemas de no tiene las hormonas que le deben corresponder. Luego hay la hiperplasia suprarrenal congénita, en la cual la glándula suprarrenal, no te duermas. A ver, la glándula suprarrenal. ¡Oye, Rosal! ¿Te has dormido? ¿Estás en la noche? ¿Ah? Ah, probablemente, ¿no? Probablemente. La glándula suprarrenal no solamente produce mineral corticoide, aldosterona. Claro. No solamente produce cortisol o glucorticoide, también produce hormonas sexuales. Sí. Y dentro de eso, cuando tiene mucha producción de hormonas sexuales, produce lo que se llama esto de acá, que se llama la hiperplasia suprarrenal. Y a veces hay niñitos que tienen así de nacimiento por falta de una enzima, no sé si la deficiencia de 21 hidroxilasa,
Y esto va a hacer pues que las niñitas van a tener una especie, van a ser una especie de hermafroditas, van a tener poco Ay. desarrollo de caracteres sexuales. Por eso decía que la 21 hidroxilasa era importante, ¿no? Era importante, por eso es pregunta de examen. Ya que están ustedes acá, voy a preguntarles eso. Ya. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Pero cuando ven ese cuadrito, a la ausencia ¿no? La deficiencia o la ausencia de 21 alfa hidroxilasa es lo que va a dar todo subir a la derecha para ver androgenización. Entonces, si es hombre bacán, pero no le conviene. Pero si es mujer, lo va a androgenizar, lo va a volver hiperplasia suprarrenal congénita, caracteres sexuales masculinos, bigote, voz, todo eso. El síndrome de Kallmann. Estos pacientitos, en el desarrollo embriológico, su hipotálamo no se desarrolla bien. Si no se desarrolla bien, no va a haber hormonas liberadoras de las gonadotrofinas. Así, ¿no? Por lo tanto, va a tener problema de, se llama lo que es el hipogonadismo hipogonadotrófico. No va a tener gonadotrofinas. Por lo tanto, esos problemas va a ser, o sea, hay pacientitos que de repente tienen 21 años, se van a casar, 25 años él y ella 21, se quieren casar y no pueden tener hijos. Y van al médico y pelean. Tu culpa, mi culpa, tu culpa, tu culpa, tu culpa. Y en eso, el médico le toma una tomografía y se da cuenta que no tiene, en el exagerado un poco no tiene hipotálamo. Chiquito hipotálamo. ¿Le dosa hormona liberadora de la gonadotrofina? No tiene. Gonadotrofina tampoco. Y encima le dice, a ver, huele, le hace un perfume, no huele nada. Eso se llama anosmia. Anosmia. Negrito. La presencia de lo que es ¿cómo se llama esto? El hipogonadismo hipogonadotrófico, o en todo caso una lesión del hipotálamo con anosmia, se llama síndrome de Kallmann. Pregunta que lo voy a preguntar también porque está en mano de preguntas. Ya, este cuadrito tiene que grabarse. Es frecuente esa pregunta. Otro cuadro es la disquinesia gonadal. Recuerda el paciente, ¿ya? El paciente tiene 46 cromosomas, Okay. ¿ya? XX, es mujer, tiene desde el ovario, pero resulta que es un ovario no funcionante por alguna situación, pero parecido al del varón, el testículo feminizante. Por lo tanto, no va a tener estrógenos y va a tener pues caracteres sexuales ¿no? Alterados, ¿no? Alterados. Y lo cual no va a tener amenorrea, no va a poder tener hijos, todo. A eso se llama lo que llaman disquinesia gonadal 46XX. Pero acá es mujer porque tiene XX. Hay otro síndrome que se llama el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter son, como lo llaman los varones, eunucos. Eunucos le llamaban, creo que en la guerra, no sé en qué tiempo es lo que me han contado. Le volaban los testículos. Y como le daban los testículos, entonces crecían como unas niñas. Generalmente las mujeres crecen, las extremidades inferiores son altas y hasta el tronco es chiquito, ¿no? No tiene una mujer, pero no una mujer que es así, o así patona, ¿no? Entonces, a esos eunucos, cuando le vuelven los testículos, también se vuelven patones. Y lógicamente no pueden tener hijos y todo eso, ¿no? Entonces, estos pacientes, el síndrome de Klinefelter, son eunucos, tienen esa característica, pero cuando le hacen un cariotipo, ellos tienen 47 cromosomas, o sea, uno más. ¿Y dónde hay uno más? Tienen un X más. Tiene 40 cromosomas, un cariotipo 47XXY. Y a eso se llama, con caracteres eunucos, fenotipos, todo parecido de una mujer, ¿no? Con ginecomastia, infertilidad, todo. A eso se llama el síndrome de Klinefelter. Pero ¿cuál lo caracteriza? Las características femeninas, un poco femeninas, infertilidad, cositas, y sobre todo esto es pregunta de examen, ¿no? El cariotipo 47XXY o síndrome de Klinefelter. Mira, ahí están las preguntas para los que han venido, y hasta ese cuadro de ahí voy a preguntar, ni hablar. Son los más conocidos, ¿ya? Hay el Tarver también, pero el más conocido es este. Klinefelter. Muy bien. Calma. Muy bien. Yo creo que
¿Quieren hacer la otra entonces? ¿O no? ¿Sí no? Ya. De una vez. La verdad que toda la parte de video voy a explicar. Esto es lo que es aparato militar masculino. ¿Aquí está? A ver, 11. Hormonas masculinas. Esta primera clase era de ambos, ¿no? Un poquito de todo. A ver, mira, vamos a ver el video. Hormonas masculinas. Ahí vamos a ver. Es chiquito. Miren. El masculino se compone de dos testículos donde se producen los espermatozoides, dos conductos seminales que conectan los testículos con el pene, dos vesículas seminales y una próstata que producen el plasma seminal. En el conducto seminal se distingue el epidídimo y conducto deferente. En el epidídimo se almacenan los espermatozoides. El testículo está formado por 8 a 12 túbulos seminíferos que se conectan a un espacio reticular, la rete testis. La rete testis conecta con el epidídimo, ya fuera del testículo, mediante los conos eferentes. Mira, entonces acá estamos viendo los conductos seminales, también los conductos seminíferos. Acá se encuentran los espermatozoides, acá. Estos son las redes testis, y esto de acá arriba es el epidídimo. Y luego esto de acá que está conectando se llama conducto deferente. Deferente que va a ir rumbo a la próstata. El epidídimo es muy flexuoso y estirado, mide unos 6 metros. En él, los espermatozoides permanecen unos 20 días y maduran adquiriendo movilidad. En el interior del túbulo seminífero se distinguen dos tipos de células, las de Sertoli o células nutricias y las germinales. Entre estas, entonces acá tenemos las células del Sertoli, que son células muy nutricias de soporte. Y acá tenemos las espermatogonias, que son células germinales, que tienen 46 cromosomas, que por división meiótica va a convertirse en espermatozoides, que están acá flotando, viviendo en el centro del túbulo seminífero. Mira, esas células de Sertoli producen inhibina. Esas células de acá, de este conducto seminífero, acá al centro de espermatozoides, están desarrollándose gracias a ¿qué? A la hormona estimulante de los folículos, a la FSH. Y por acá estarán por lo que digo las células intersticiales de Leydig que van a producir testosterona. Entonces, así es el orden, así es el destino. se observan las espermatogonias en contacto con la pared del tubo, los espermatofitos, espermátides y espermatozoides. Las células resultantes de la división meiótica contienen la mitad de cromosomas, es decir, de 46 cromosomas de la espermatogonia pasa a 23 del espermatozoide. Muy bien, esa era la película. Vamos a ver las clases. Ya, mira, esto es una cosa ya que lo conoce, ya sabe. Entonces acá tenemos a los órganos genitales masculinos. Miren el testículo. El testículo es extraabdominal. Extra. Los ovarios es intraabdominal, está en la fase ilíaca derecha e izquierda. Y los testículos están fuera, están colgados afuera, todo el mundo lo sabe. Aquí está. ¿Por qué tiene que estar afuera? Por la temperatura. Porque está dentro, ese hematogonia se muere y el paciente se convierte en estéril. Hay personas, como dije, hay testículos no descendidos que se quedan adentro y prácticamente los pacientes son estériles, ¿no? Muy bien. Y acá sube, por los conductos seminíferos, el rede testis, el epidídimo, luego el conducto deferente que va a llegar ¿dónde? A la próstata y que se va a juntar con las vesículas seminales y luego viene por la uretra prostática y eso es el pene y ese pene lo hay que cortar así. Si lo cortamos así, acá adelante tenemos, adelante, la parte posterior. Acá lo que tenemos es almeatonía, bueno, no se llama almeatonía, un corte de la uretra peniana, la uretra esponjosa, y acá tenemos a los cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos que se van a aumentar de volumen cuando se produce la erección, ¿por qué? Porque va a haber vasodilatación. A ver, le voy a preguntar, a ver, para que pienses, ¿verdad?
¿La erección va a estar dada por el simpático o por el parasimpático? Erección. Te voy a dar ya, un discípulo. Todos los placeres del mundo, defecar es un placer cuando estás con ganas de defecar y tú defecas, qué bacán, al final ya defequé, uno dice, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uno quiere miccionar, no hay baño, y miccionas, Entonces, todos esos, como decir, los placeres, esas cosas, Comer. eso te da el parasimpático. En cambio, todo lo que es la ansiedad, el estrés al revés, te da el simpático. Ahora, vos te pregunto, ¿la erección es por efecto del simpático o del parasimpático? El simpático. ¿Ah? Simpático. Del parasimpático, ¿ve? Porque No. estoy diciendo placeres, ¿ve? Ah, ya. ¿Y la eyaculación? Lo mismo. Ambos. O sea, ambos. Ah, ya. La eyaculación, la erección está dado por el parasimpático. ¿Por qué? Porque produce vasodilatación acá en el cuerpo cavernoso. Este cuerpo cavernoso son cuerpos cavernosos de capilares sanguíneos. Y que eso... A ver, un ratito en mi esfera, me escuchan, voy a bajar volumen. ¡Aló, señora!